en una tarde casi de lluvia, casi de otoño, como debería de ser. Teníamos que tener más lluvia, más otoño y siempre más literatura. Esas son tardes de papel, los encuentros literarios de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Desde aquí excuso la presencia de Pilar Pintor, nuestra delegada. Yo hablo en representación del Ayuntamiento. Por problemas de agenda, es una ciudad que hoy bulle, que tiene 1000 cosas a la vez. Entonces esto nos da la suerte a los que amamos la literatura y la palabra de estar en estos sitios con tan buena compañía. Lo de tardes de papel, ustedes han visto que es curioso, tenemos una máquina de escribir desde 60 años y se contrapone un poco con la publicación que vamos a presentar hoy de Josefina Núñez. Es decir, es una cosa de videojuego y sin embargo tenemos lo atractivo, lo antiguo. Podemos mezclar, el papel nunca debe desaparecer, al menos no de la memoria. No queremos cargarnos los árboles, pero tampoco queremos cargarnos el romanticismo, ¿no? Al menos eso es lo que yo opino. Y me parece que estamos, como ya les he dicho antes, en la mejor de las compañías posibles. A la autora, Josefina Núñez, de sobra conocida, navega por el mundo de la docencia y la literatura, está licenciada en Filosofía de Letras, en Educación Especial, y tiene, son muchas cosas. A mí personalmente tengo una amistad muy entrañable con ella porque yo navego mucho por su literatura y me parece que, aunque ella no lo diga, está a medio camino entre Paul Bosch y Orhan Pamuk, y me parece que tiene unos detalles de todos esos escritores. Pero lo más importante, como dirían, como estas grandes personas, estos grandes autores que a lo largo de su historia o de su vida han sido como una especie de, digamos, de pastor de palabras, porque recoge, ella es coordinadora de un grupo literario en Alcultura, Infusiónate, que ya han presentado aquí el Relatos de la Distancia, que muchos están aquí con nosotros acompañándonos hoy. Que sí, me gustaría recalcar que este programa se está grabando en streaming a través del canal YouTube de la Delegación de Cultura. O sea, tenemos todo el público que queremos y nos pueden ver cuantas veces quieran. Yo lo vería mucho, dada la calidad de lo que presentamos y de sus representadas y de su libro. Yo del libro no voy a hablar mucho porque tenemos aquí una compañera que lo va a hacer infinitamente mejor. Sí que me gustaría, la propia Josefina dice que la literatura son brochazos con alas, que estas alas de este libro le lleven a no perder ese niño que siempre fuimos y del que nunca debemos avergonzarnos cuando llegamos adultos. Literatura de niños es un compendio que Josefina Núñez, nuestra amiga, nuestra querida Josefina, domina con maestría. Pero de ella y del libro nos va a hablar otra compañera que también escribe, Julia Arisa, que ha sido muchas cosas. A mí me parece, es profesora de literatura en el IES Carlos Cano de los Barrios, ha sido hasta alcaldesa, es decir, tiene un amplio bagaje en todos los sentidos, pero a mí me gusta mucho la definición que hace de ella misma, que es una disfrutona activista de la vida, la familia y la literatura. Pero además, desde Madrid hasta el cielo de los barrios, con granitos de arena del Sáhara por el camino. Yo creo que nadie se puede definir mejor a sí mismo que lo que ella ha hecho, y con Gelia Arisa, que va a hablar del libro de la autora, y con Josefina Núñez, que por cierto, y eso sí nos cabe el orgullo de esta Delegación de Cultura de que lo va a hacer, ha donado o va a donar una generosa cantidad de libros a la biblioteca de aquí del Centro Documental. Me parece que a más libros, y cuanto más libros tengamos aquí, aunque esto parece una Perú grullada, la ciudad será más culta y desde la cultura nace siempre. Antes la belleza, pero siempre la cordura, y ambas cosas son tremendamente necesarias, como Josefina habla en sus escritos. Yo les dejo con Gelia Arisa, disfruten de estas tardes de papel y que el otoño y la literatura siempre les traigan un recuerdo agradable. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo ante todo, muchas gracias por estas palabras que me acaban de decir y sobre todo por haberme dicho, Pepi, que esté aquí a su lado para presentar algo tan querido como puede ser un libro. Así que no tengo más remedio que deciros que estoy muy contenta, muy feliz, muy satisfecha y estamos así como en familia, esa familia literaria que tanto nos une y que tanto bien nos ha hecho en los últimos tiempos. Ser familia de la literatura es como estar en esa sangre de la palabra, en esa sangre de la imaginación, en esa sangre de la creatividad
que todos necesitamos y que nos da la vida. Muchos de los que estáis aquí sabéis que hemos pasado un confinamiento en unión, casi, si no semanal, pero muy frecuente, muy intensa, y que nos unía esa pasión por escribir, de tal manera que cuando terminó todo ese confinamiento parecía que teníamos lo del síndrome de la cabaña, de que no queríamos salir, y muchos era porque verdaderamente teníamos todavía cosas pendientes por contarnos, cosas pendientes por escribir, cosas pendientes para trasladar esas vivencias que a lo mejor en otro momento pues no habíamos podido hacerlo. Y entre todos nos dimos ánimos para construir. Estoy hablando de un grupo literario que coordina Pepi con tanto acierto, con tanto esmero, con tanta entrega y gratitud, y sobre todo con algo que yo valoro mucho en estos tiempos, y es con calma. La calma la uno mucho a la creación, la uno mucho a la literatura, la llevo de la mano de lo contrario a la efervescencia, que puede ser algo muy acertado en algún momento, pero que necesito una literatura de los qués y de los porqués, del razonamiento, de sentarnos, de saber quiénes son los que están detrás de los que van a leer. Y toda esa calma sí que hemos podido permitírnosla en el grupo de trabajo que hemos tenido, y que con tanto acierto, repito, ha coordinado Pepi. Inmensamente agradecidos, creo que estamos todos, a su labor, a su tenacidad y a esa facilidad para no sofocarse por nada, aunque las circunstancias algunas veces eran un poco caóticas. ¿Qué decir de Pepi? Ya el compañero ha dicho algunas pinceladas de lo que ha sido tu carrera profesional. Todas ellas son extraordinarias, son interesantes, porque has sido profesional de la educación, de la docencia, de la ilusión en un sitio como pueda ser pues un hospital, como puedan ser situaciones complicadas, conflictivas, atendiendo siempre a la diferencia, atendiendo siempre a que cualquier niño o niña podía superar una serie de cuestiones. ¿En cuántas ocasiones te habrás encontrado con que esas historias tuyas han dado ilusión, han dado confianza, han dado esperanza a todo ese alumnado? Así que la palabra ha estado rodeada de tu vida, de tu acercamiento, y todo ello pues te tiene que hacer sentir de verdad que muy, muy satisfecha, porque has tenido el trabajo que verdaderamente ha permitido dar ilusión a mucha gente y, como no, a la infancia. Has sido verdaderamente una profesional, y estamos ahora en otros momentos. Estamos en otros momentos que no es el de esa ocupación profesional. Estamos en otra manera de escribir, otra manera de componer, otra manera de relacionarte con la literatura. Y lo estás cumpliendo de una manera pues absolutamente extraordinaria, con tu propia creación y potenciando la creación de los demás. Me parece que, bueno, pues no hay más éxito no hay mejor éxito que ese que todos los días estamos intentando agradecerte. En cuanto a la obra que tengo en las manos, se titula Buen Equipo. Buen Equipo me recuerda, y cuando me dijiste que viniera, se me vino a la mente una cita de un escritor que para mí es muy, muy grande, Galeano, que nos decía que somos hijos de los días. Y ser hijo de los días significa ser hijos de tener historias que provocamos, que creamos, que construimos, que escuchamos, que atendemos todos los días. Y somos hijos del tiempo. En definitiva, somos lo que va pasando, pero también lo que nos queda por pasar. Ser hijos de los días lo uno a tu creación, a tu libro. ¿Por qué? Pues porque responde a una expresión que a lo mejor no te la dijeron, pero sí que tú la tenías ahí, y es: cuéntame un cuento, abuela. Ahí
se une no solamente el tiempo de ser abuela, sino también vuelvo a la palabra. Y la unión del tiempo con la palabra crea algo que es absolutamente diferente. Y es un cuento de una abuela hacia su nieto. Ahí has cambiado los elementos absolutamente de la narración. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no es tu estilo, a lo mejor no son los personajes que tú hubieras deseado hacer, pero has puesto en primer lugar al receptor para que esa comunicación fuera la más fluida del mundo. Y ahí te han aparecido personajes con ojos rasgados, internet, ordenadores, videojuegos. Son una serie de elementos que han enriquecido no ya el libro, sino han enriquecido tu comunicación con tu nieto. El tiempo y la palabra se han unido y efectivamente somos hijos de los días, somos hijos de esas historias. Y no solamente hay ese tiempo que ha pasado y ese tiempo que ha transcurrido y que tú desde tu perspectiva te comunicas con tu nieto, sino que hay otro tiempo, porque hay un momento en el que tú te planteas que a lo mejor tu nieto no te ha reconocido que le gusta, como a lo mejor tú hubieras deseado. Pero es que estamos hablando de que hay otro tiempo y vendrá otro tiempo. Y en ese otro tiempo que pase, habrá un momento en el que ese nieto abrirá este libro y dirá, yo viví esta experiencia. Y entonces entramos en ese otro tiempo de la remembranza y ese tiempo vendrá. Así que tenemos el tiempo y la palabra en una creación absolutamente maravillosa. Yo, si me permitís, voy a leeros porque me parece importante saber el contexto. El contexto lo inicia Pepi diciendo: estuve 3 meses confinada en mi domicilio. En ese tiempo, la naturaleza se metía dentro de mi casa a través de unos grandes ventanales. El mar cambiaba de tonos azules, el sol se dirigía cada vez más hacia el peñón de Gibraltar. Las nubes fluían según el viento de levante o de poniente. A veces el cielo se cubría de nubes y emitía la luz blanca del norte. Otras, el celeste intenso lo uniformaba. En esos días me conectaba con mi nieto Ethan a través de Internet. El contexto es el confinamiento que cada uno de nosotros lo ha podido vivir entre 4 paredes, entre muchas ventanas, entre una azotea, entre un paseo, pero no deja de ser un confinamiento, pero un confinamiento que se salía para escribir algo, para intentar volver a ese interlocutor, a tu nieto en este caso. Toda la historia está marcada por ello. No solamente hablamos de tiempo y palabra, sino también de contenido. ¿Qué pretende la autora trasladar? ¿Solamente una situación de diversión? Es posible, pero hay algo más, porque aunque se adapte al receptor vuelvo con los ojos rasgados, internet, videojuegos, hay algunas cuestiones que está en su posición de abuela, en su posición de cuento, en su posición de trasladar. Y son aquellos valores que en ese momento de la remembranza ella pretende que algún día se reconozcan y que esos valores sean lo más grande que pueda heredar, mucho más de lo que es la historia. Y en esos grandes valores que quieres transmitir, yo me voy a quedar con algunas líneas. Y dice así: Nasa me saluda, aparece especialmente distinta y extrañamente vestida. Su rostro es más blanco de lo habitual, lleva el pelo recogido con unas agujas metálicas. Los labios los tenía pintados de rojo, del mismo color que unos toques en las mejillas, como una mujer mayor. Lleva un kimono largo de flores sobre un fondo azul intenso. Esto es inapropiado, pensé. Creo que expresé mi desconcierto abriendo mucho los ojos y luego frunciendo las cejas, como queriendo decir: el kimono se te va a enganchar a la maleza. Pero a Nasa le hacía ilusión verse así. Estás trasladando, puedes tener tu opinión, pero ante todo, mantén, Ethan, siempre el respeto a los demás, a la diferencia, a la variedad. Puedes decir: voy a utilizar estos personajes, voy a utilizar esta situación,
pero lo que sí que quiero que te quede claro es que a pesar de eso puedes expresar lo que quieras, pero no se te olvide que cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus gustos y hay que respetarlo. El valor del respeto me parece muy importante en el libro. Continúas diciendo, seguimos andando por aquel bosque monótono y desolado. Esperábamos encontrar a la persona que nos sirviera de guía. ¿Acaso un sendero o toparnos con el límite del bosque? No disponíamos de brújula, ni GPS, ni mapa, ni destino. Empecé a pensar que aquella mujer de voz dulce, Karen, nos estaba fallando. ¿Había algún motivo para dejarnos a nuestra suerte en esta misión? ¿Tendríamos que encontrar nosotros el camino? ¿Y hacia dónde nos deberíamos dirigir? Quise compartir estos interrogantes con mis compañeros, por lo que les sugerí descansar y hablar. No es tan importante el hecho de que aparezca la brújula o el GPS o a lo mejor el mapa o el destino, sino es la necesidad de la conversación en el grupo, la necesidad de parar. Y la necesidad de parar en un cuento es extraordinaria, porque sí que es verdad que te sientes parte del grupo y sabes que antes de cualquier otra decisión, y sobre todo en una situación de supervivencia, hay que parar, escuchar y compartir. Si continuamos con estas herencias de Pepi, tenemos otra que dice, valientes caguetas, ¿no sentís que tenemos la fuerza más grande que pueda existir? Ni se vende ni se compra, que no es un capricho, sino un motivo ilusionante y útil, que estamos juntos, empollones del viento. Venga a transitar por esta superficie que es dura y firme. La alegría, el entusiasmo es la unión, estar juntos. El disfrutar de estar juntos es una sensación que en muchas ocasiones, y después de haber vivido un confinamiento, lo hemos podido apreciar o todo lo contrario. No estoy convencida de que todo el mundo haya salido pensando que queremos y que valoramos y que necesitamos estar juntos. Pero quien haya sido capaz de encontrar ese valor y de poder trasladarlo, pues creo que es motivo de ayudar a la supervivencia. Pues en definitiva, Pepi, vivimos en tiempos y en momentos que yo llamo del exitismo, en el que todos queremos obtener triunfos. Y sí que es cierto que no es una cuestión que a mí particularmente me desagrade. Creo que todos tenemos que disfrutar de esa filosofía del éxito. Pero verdaderamente con esta creación, con este libro, ¿qué éxito es al que tú te acercas? ¿Es el de millones de seguidores? ¿Una economía boyante? ¿O el éxito está en que has sido capaz de construir una serie de palabras en un tiempo complejo para que una relación difícil en el confinamiento con tu nieto se consiga? Si lo has hecho, has llegado al éxito, con lo cual te felicito. Y muchas gracias por haberme permitido comentarte todo esto sobre el libro. Muchas gracias. Es verdad que las palabras tienen un poder inexplicable. Pueden herir, pueden doblegar, pueden humillar y pueden regalar felicidad y complacencia. Al escuchar tanto a Miguel como a Heli, pues claro, las tomo como lo que son, un regalo. Un regalo estudiado, mirado, analizado, más allá de una palabrería. Así que mis palabras son de agradecimiento para ellos, para Javier ahí al frente de su máquina, para vosotros especialmente, que en este día tan desapacible habéis venido a acompañarme y estar conmigo. Así pues, agradeceros. Gracias, gracias y gracias por vuestras palabras. Sí que me gustaría compartir con vosotros algunos pensamientos que tienen relación, por una parte,
con algo que ha dicho Heli y por otro con algo que que tengo en la mente como una especie de esquema, ¿no? Heli ha comentado que es verdad que la escritura requiere de unas condiciones especiales que están muy de acuerdo con lo que yo soy como esencia y como carácter. En algún momento lo llamé las 3 S, pero ahora le llamo 2 S y una C. Una S es, desde luego, la soledad. Escribir requiere estar a solas para pensar, para analizar, para autoconfesarse, para hacer un recordatorio de la propia memoria que luego se va a plasmar en lo que escribes. La otra S es el silencio. Adoro el silencio natural. Afortunadamente, en estos últimos años, pues he tenido la ocasión. Entonces soy más fructífera. Tengo un silencio en casa, rodeada de algunos árboles, que yo llamo un bosque, el mar cerca, los pájaros, en fin. He podido conseguir ese silencio que también requiere una persona que se dedique a la escritura un poco más en serio que escribir alguna anécdota o alguna opinión. Y la otra lo ha comentado Heli, es el desasosiego, el no tener desasosiego, es la calma, es estar a gusto, estar en paz, tener un ámbito donde puedas racionalizar y razonar y hablarte a ti misma. Entonces es verdad, yo antes le llamaba sueño, que era la tercera S, porque yo lo englobaba dentro de un proyecto, es decir, sueño, silencio, soledad, eran las 3 S. Ahora he metido también la calma y el proyecto. Están dentro de ambos, ¿no? Entonces, claro, esto me lo ha avivado Heli con sus palabras. Por otra parte, sí, respetando el esquema que yo traía para compartir con vosotros, son 3 realmente los 3 pilares que ordenan mi esquema, que también tienen que ver con el escritor o la escritora, tienen que ver con el acto de la escritura. Y es que una persona cuando se decide y tiene herramientas, técnicas, se tiene que hacer 3 preguntas fundamentales y dentro de ellas un porrón de preguntas más. La primera es, ¿a quién va dirigido? ¿Y a quién va dirigida estas palabras que yo escribí durante el confinamiento? Sí, se podría pensar, y de hecho fue el motor de inspiración hacia mi nieto, pero realmente quien yo tenía en la cabeza era un niño y una niña en edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, con unas características comunes. Ahí estaban unidos los niños que, bueno, no de forma exacta, pero sí mi propio aprendizaje dentro de mi propia autobiografía laboral. Estaban los niños a los cuales yo le he dado clase, los niños con unas características comunes en diferentes áreas, el área del desarrollo motor, porque más o menos tienen esas mismas características motóricas, parecidas características físicas, incluso los miedos a la oscuridad, los miedos a ser destacados, porque en esa etapa les gusta pasar desapercibido, en fin, en otras áreas como puede ser también la intelectual o la social, ¿no? Tienen aspectos característicos. Ese niño y esa niña los tenía yo enfrente cuando me ponía a escribir. A ello iba dirigido. Mi nieto tuvo un componente de necesidad personal de acercarme a mi nieto. Y además había estado inspirado en un momento en que lo vi conectado a una videoconsola, jugando con unos amigos en su horario que tiene para ver, para expandirse en este juego, ¿no? Y entonces eso sí que fue una fuente de inspiración. Mi nieto me inspiró ahí, pero claro, no se queda ahí, no se queda en a quién va dirigido. La historia tiene a su vez que ser pensada,
¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué me inspira tirando de ese hilo a la creación de historia? Porque hay que crear una historia, pero hay que crearla primero con el pensamiento. Tienes que disfrutar haciéndola en la mente, con delicadeza, porque va dirigida a los niños. Tienes que tratarla con cuidado, sabiendo cuál es la intencionalidad, que tú lo has explicado muy bien, Eli, una intencionalidad en valores, pero no en valores de paternalismo, valores dirigistas, no, no, no. Valores útiles, mostrándolos en acciones y mostrando cómo un niño puede aprender de otro niño y de la experiencia que la vida le va dando. En ese qué está también mi propia autobiografía, porque cuando lo escribía realmente sobre mí. Yo me identificaba con NASA, por ejemplo, que es uno de los personajes. Me identificaba también con otro de los niños en otras situaciones. O sea que ahí surge mi yo niña, mimetizándome y recordándome. No es la memoria exacta, desde luego, pero es la rememoración y es la creación de mi propia vida cuando yo era niña. Yo escribía como niña, o luego en otra fase, después de este proceso. Y es tener que enfrentarte a la escritora ya adulta, crítica, en función de lo que has escrito. Tú piensas la historia con delicadeza, la estructuras, la organizas por capítulos, que sean fáciles de leer, un lenguaje comprensible y comprensible, tiras del hilo, organizas los núcleos, los giros, pero no tienes que olvidar ese, eh, ese hilazón, digámosle, y lo que quieres decir y los valores en los que te inmersas, ¿no? Entonces ahí está también la niña y tiene que estar el siguiente proceso, que es el de la estructuración escrita. La escritora crítica que es un poco cruel y crea desasosiego, porque tú al leerte lo que lo que has escrito tienes que volver a reescribir. O sea, eso genera un poco de desasosiego también. En ese pilar del escritor, que es el cómo se escribe, de alguna manera está y se encuentra inmersa también la escritora adulta, no solamente la niña. Y el último capítulo o el último pilar donde se basa todo escritor es desde luego pues el estilo, la esencia, es el qué, el cómo y a quién va dirigido. Va dirigido a unos niños, el cómo dentro de un proceso de pensamiento, de reflexión, de concreción, de reescritura, y luego está el otro proceso, ¿no? El qué quiero decir y cómo lo digo también, porque cada uno de los pilares tiene a su vez múltiples preguntas que un escritor se hace o se debe hacer. Entonces, es un libro, como ha dicho Heli, que no solamente es entretener, sino plantear determinados valores. Y los he tenido claro a la hora de todo, desde el título. Buen equipo, lo ha dicho Heli. Es un libro de colaboración y de aventuras que sirve para entretener como para llegar a unas conclusiones un poco más profundas, de una forma sutil. Si os fijáis en la carátula, que está hecho por Marta Velasco, Marta Velasco. Marta Velasco Fernández. Es una ilustradora algecireña. Le tengo mucho cariño y ha colaborado conmigo en varios libros. Estoy acordándome de uno que se llama Irene Nitocris, por ejemplo, donde ella, manteniendo su misma estructura y su mismo estilo, supo captar del texto lo que tenía en mente la imagen, lo que debía de tener en mente la imagen. Esta historia de Irene Nitocris se basaba en dos adolescentes que habían perdido a sus respectivas madres
y entonces se ubican en épocas históricas diferentes. Irene pertenecía a este presente y planteaba cómo se afrontaba esa niña a la muerte de su madre en este momento histórico, y Nitocris, que fue la primera faraona egipcia, duró 3 meses en el poder, está documentado, y tenía 17 años, la asesinaron. También se tuvo que enfrentar en aquel mundo egipcio a la muerte de su madre, y esa historia se enlazaba. Y Marta Velasco fue la ilustradora con 20 y tantos años que favoreció expresarlo con sus imágenes al estilo manga. Luego también colaboró Marta en Operación H, otra pequeña obrita, otro cuento, donde, como su nombre indica, trata de un niño que va a ser un adolescente, que va a ser operado del apendicitis, del apéndice. Entonces se llama Operación porque se iba a operar, y H porque era en el hospital. Y esta historia también narra la superación de unos miedos, cómo un adolescente tiene que superar, pues eso, enfrentarse con las limitaciones de su propio cuerpo, las propias limitaciones físicas, y enfrentarse a algo desconocido. En este caso fue la operación, ¿no? Y también fue muy simpático y ella colaboró. En fin, agradecerle a Marta su ilustración. Y luego por detrás viene un resumen de la historia, que no hemos hecho mención a ello, pero lo voy a leer, es corto. La historia trata de 3 chicos, Javi, Nasa y Rafa. Se conocen a través de la pantalla del ordenador. Juntos irán construyendo un videojuego a medida que lo van habitando. Tienen su hora de contacto. Nasa vive en Asia, es China, de un pueblecito que se llama San Juan, y su horario de conexión coincide a primera hora de la mañana con la conexión de Javi y de Rafa, que viven aquí en España, uno en Algeciras, que es Rafa, y otro que vive en Madrid, que es Javi, y se conectan a las 8 de la tarde. O sea que a las 8 de la mañana en Asia coincide con las 8 de la mañana aquí en España. Entonces ellos se conectan y van juntos construyendo esta historia. Entonces las aventuras serán inesperadas, llenas de obstáculos, y serán superados por la cooperación y el respeto. Y sin duda forman un buen equipo. Y es maravillosa la relación que tienen entre ellos. La misma historia me fue dando pie a meter otro tercer personaje que venía acompañado por lo que decían en las noticias los medios de comunicación, y está relacionando con un animal de la selva que se llama pangolín, pangolino. Y entonces, bueno, también tiene ahí su trama y su conexión. En fin, para terminar, rescatar una característica de este cuento, que es la simbología. He introducido en cada uno de los personajes 3 herramientas que los hacen fuertes, equivalen a los puntos fuertes de las personas. También tienen sus puntos débiles, pero en este caso lo he querido simbolizar con 3 herramientas que cada uno de ellos tiene. Nasa tendrá una flauta, aportará al grupo su flauta, larga, suave, melódica, que conlleva la calma que hay que tener antes de tomar una decisión. Una calma que tiene que ver con la musicalidad que aprendió de su padre, porque no tiene madre Nasa. Y esa herramienta aporta la simbología de la calma y la relación vinculante afectiva de los mayores y de los padres y del padre en este caso concreto. Por otra parte, Javi aporta su tiro a la diana, aporta un arco y unas flechas. Javi es el madrileño, está siempre disperso, clases particulares para arriba y para abajo, pero él se concentra, es coleccionista también, pero se concentra con este arco.
nos aporta ese valor que hace falta de la templanza, ese concentrarse en la vida diaria, en las actividades que estamos haciendo, ese empezar y terminar la actividad en cuanto eso, lo que hacemos. Y ese valor, ese arco tiene esa justificación en cuanto a los valores se refiere. Y Rafa, que es el que más identifico con mi hijo, Rafa se llama mi marido, Rafael, y entonces, bueno, le he puesto una cámara, pero una cámara como herramienta de fortaleza. Una cámara que cuando hay algo importante dispara, pero no hace foto. Es su punto fuerte. Lo que hace es rescatar con un papel de transparencia que echa a través del objetivo, ¿no? Entonces Rafa lo que personaliza de alguna manera con su cámara es el valor de la retención del presente, del momento. Atrapa este momento, mételo como las maletas de los aeropuertos, líalo, porque merece la pena guardarlo para el futuro o para ser contado. Y a Rafa lo doté con esta cámara, con este papel transparente, adhesivo, que envuelve el momento para luego ser rescatado. En fin, que más o menos con esta descripción de los personajes, poco de esencia de lo que es la historia y estas palabras que han engrandecido el acto, os doy otra vez las gracias y espero que os guste, que regaléis el cuento y podáis sacar esto que comento a través de mis palabras. Muchas gracias. Pues por nuestra parte, nada más muy agradecidos por el público tan selecto que tenemos hoy, aparte del que se verán a través de los canales de la Delegación de Cultura en YouTube, y simplemente recordarles que estos encuentros literarios con tardes de papel, lo que realmente se encamine por lo que están hechos, por lo que están ideados, es para que ustedes lean, que lean mucho y que lean bien. Gracias Eli, gracias Pepi, y para leer mucho y leer bien, siempre nos quedará gente como Josefina Núñez, que también toca la literatura juvenil tan importante y a veces tan denostada. Muchísimas gracias.